El increíble milagro de Gideón. 300 hombres, un Dios, y la guerra transformada por la fe sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la opresión de los madianitas sobre Israel era aplastante. Los espías de los opresores merodeaban, y los israelitas se escondían en cuevas y montañas, temerosos de ser llevados como esclavos. En una aldea situada entre las colinas de Ofra, en la región de Manasés, un joven llamado Gideón pasaba sus días en la penumbra, trillando trigo en un lagar, lejos de las miradas de los tiranos. La desesperación de su pueblo lo envolvía, y su corazón latía con la insignificancia de ser el menor en su familia, el más débil en su tribu. Gideón sentía el peso del miedo que oprimía a su pueblo. Un día, cuando la sombra de la noche aún era su compañera y el sol apenas comenzaba a asomar, ocurrió lo inesperado. El ángel del Señor se le apareció, iluminando su entorno sombrío, y con voz resonante y clara dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Atónito, Gideón miró alrededor, preguntándose si había hecho algo digno de tal saludo. «¿Cómo puedo yo salvar a Israel?», cuestionó. «Mi familia es la más débil, y yo soy el más pequeño». Sin embargo, el ángel le aseguró que sería el elegido para liberar a su pueblo, dejando una semilla de fe germinando en su corazón temeroso. Tras días de lucha interna, los murmullos de fe empezaron a crecer en Gideón. Finalmente, reunió a 32.000 hombres, listos para enfrentar a los madianitas, que eran más de 135.000. Pero, para su sorpresa y temor, el Señor habló una vez más, ordenándole que despidiera a todos los que temieran y se estremecieran. Al ver la multitud de hombres que se retiraban, Gideón sintió una marea de inquietud. Quedaron solo 10.000 valientes. El corazón de Gideón palpitaba con incredulidad. ¿Cómo enfrentarían ellos a ese vasto ejército? Dios, en su soberanía, le dijo que aún eran demasiados, llevándolo a la orilla de un arroyo. En aquel lugar, los hombres bebían agua, y solo 300, aquellos que se agachaban como perros, serían los elegidos. El pavor llenó a Gideón, preguntándose cómo esos pocos podrían luchar contra los miles. Pero de alguna manera, el Espíritu del Señor lo llenó de valor, y se preparó para lo imposible. La noche del ataque se acercaba. Los 300 hombres, con antorchas ocultas en cántaros y trompetas temblorosas en manos, rodearon el campamento madianita. Cuando todo estuvo en silencio profundo, el grito unificado rasgó la oscuridad. Rompieron los cántaros, y sonaron las trompetas, y el eco de la guerra resonó en la noche. La confusión se apoderó del campamento enemigo. El temor se desató, y los madianitas, atrapados en su pánico, comenzaron a atacarse entre sí. En medio de aquel caos, Gideón no podía creer lo que veía. Su pequeño ejército, impulsado por la mano poderosa de Dios, alcanzaba la victoria. Estaba atónito y lleno de asombro, agradeciendo al Dios que había oído el clamor de su pueblo. Mientras el eco de la victoria resonaba, una pregunta quedó en el aire. ¿Qué significaba esto para él y su pueblo, en el camino de la restauración? Gideón comprendía que su historia apenas comenzaba, y que el Dios que había transformado esta locura en triunfo tenía planes aún más grandes por revelarle. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana, y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Pero la victoria estaba solo al comenzar. La historia de Gideón se despliega como un testimonio de fe y la intervención de Dios, dejando en el aire el misterio de lo que el divino tiene preparado a continuación para su pueblo. Los ecos de la victoria resonaban en las tierras de Israel, y la gloria del Señor brillaba sobre su pueblo. Gideón, todavía lleno de asombro, se encontraba ante sus hombres. Ellos, quienes habían temido la batalla, ahora reían y gritaban, celebrando la intervención maravillosa de Dios. Agradecidos, levantaban sus voces a Jehová, quien había hecho lo imposible. Pero en el corazón de Gideón,
un nuevo dilema surgía. La guerra con Madián no había terminado. Aunque habían sido derrotados, las raíces de la opresión aún se mantenían. Al regresar a su hogar, el peso de su responsabilidad lo acompaña. En el silencio de la noche, cuando la luna iluminaba el campamento, Gideón se tendió, sintiendo el aliento suave del viento, y buscaba respuestas en lo profundo de su ser. Recordó las palabras del ángel: «El Señor está contigo». Pero ¿qué significaba esto en la continuidad de su liderazgo? Su pueblo había ganado una batalla, pero la guerra por la verdadera paz y la restauración del pacto con Dios aún estaba por delante. Al amanecer, un mensajero de la tribu de Efraín llegó a su campamento. «¿Por qué no nos llamaste para pelear con los madianitas?», preguntó con un aire de desafío en su voz. Gideón, sabiendo el peligro que representaban las divisiones en medio de la victoria, respondió con sabiduría: «¿Qué he hecho yo en comparación a vosotros? ¿No es la recogida de los despojos de los madianitas más dulce que la cosecha de Efraín?». Así, el espíritu de unidad comenzó a restablecerse, mostrando que la guerra requería no solo armas, sino también corazones unidos por un propósito divino. Sin embargo, mientras los hombres celebraban y restablecían el orgullo quebrantado, el temor de una represalia madianita latía en el aire. En la profundidad de su mente, Gideón recordó el estremecedor silencio durante la partida de su ejército. Dios lo había guiado a usar la estrategia de asustar a los enemigos. Pero la pregunta del pueblo lo inquietaba. ¿Y si ellos regresan? Dios sabía que el camino de la libertad sería largo, y se preparaban para lo que vendría. En medio de esta incertidumbre, una señal del cielo se posó sobre Gideón. Esa noche, Dios le reveló un sueño a un guerrero madianita que decía: «He aquí, un pan de cebada se ha lanzado a nuestro campamento y ha destruido nuestra tienda». El guerrero, aterrado, concluyó que era la mano de Dios a través de Gideón. Al escuchar esto, Gideón sintió que el velo de lo divino se levantaba, dándole fuerza renovada y una certeza inquebrantable de que Dios había puesto su mirada en su pueblo. Así, con el corazón dispuesto, Gideón se preparó para la próxima confrontación. Se dirigiría a su pueblo y encendería una chispa de fervor en sus corazones. Era momento de que se unieran no solo en batalla, sino en adoración. En sus labios, las palabras de alabanza ascendieron hacia lo alto, mientras el pueblo clamaba por la continuidad del pacto con su Dios. Y en ese instante, la certeza de que Dios tenía un plan mayor que abarcaba más que la batalla contra Madián, llenó su alma. Justo antes de salir, el Señor le susurró a su corazón: «Lo que haré a través de ti será solo el comienzo». Gideón sintió un escalofrío divino recorrer su espalda, comprendiendo que una mayor revelación estaba por venir, una promesa de redención no solo para Israel, sino para todas las naciones. La historia de Gideón estaba solo en sus inicios. Con cada paso que daba, el plan soberano de Dios se desplegaba ante él, como un perdón anticipado esperando ser reclamado. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en la senda que Dios había trazado? La respuesta estaba oculta en el corazón de Dios, aguardando el momento de ser revelada. La victoria aún no había terminado. El amanecer rompía sobre las colinas de Israel, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras. Gideón se encontró de pie, contemplando un paisaje que había sido manchado por la guerra, pero también marcado por la esperanza. Su corazón palpitaba con la reverberación de la victoria, y no podía ignorar el llamado divino que lo urgía hacia adelante. «¿Qué harás, Jehová?», se preguntaba, ansioso por entender el siguiente movimiento en el tablero de la providencia de Dios. Con el clamor de su pueblo aún resonando en su mente, Gideón reunió a sus hombres. Las caras en las que antes había visto miedo ahora brillaban con la luz de la fe renovada. «Hermanos», comenzó, su voz fuerte y clara, «la victoria que hemos conseguido es meramente un eco de lo que Dios quiere hacer. ¿Están listos para llevar su gloria a aún más lejos?». Su pregunta resonó en el campamento, y un murmullo de aprobación se levantó de entre los guerreros. Sin embargo, en la aldea, aún acechaba la sombra de Madián. A medida que las historias de la derrota se propagaban, también lo hacía el temor a la venganza. Gideón sabía que su misión no se limitaba a la conquista, se extendía hasta la redención y restauración del pueblo del pacto.
El Señor nos ha llamado a ser luz entre las naciones, continuó. Y esto requiere más que armas. Exige fe y unidad. Mientras sus hombres absorbían sus palabras, un mensajero corrió hacia ellos, el polvo de la jornada aún envuelto en su manto. Gideón, exclamó, jadeando por la prisa. Un grupo de madianitas se está agrupando al este, al otro lado de las colinas. Se preparan para atacar. Un silencio pesado cayó sobre el campamento mientras la preocupación se filtraba entre ellos. En su espíritu, Gideón sintió la presencia abrumadora de Dios. No temáis, les dijo con firmeza. Recordemos el sueño del guerrero madianita. Dios está con nosotros. No lucharemos en nuestras propias fuerzas, sino que seremos instrumentos de su gloria. Su fe inspiró a los hombres, y quedó claro que el temor sería reemplazado por la valentía que solo el Señor podría impartir. Mientras Gideón se dirigía a orar, un extraño susurro en su corazón le instaba a buscar más. Señor, clamó en lo profundo de la noche, mientras las estrellas brillaban con un propósito divino. Guíame de nuevo. Muéstrame tu plan. Y entonces, en medio del silencio, escuchó nuevamente la voz de Dios, suave como un susurro, pero clara y urgente. Reúne a los hombres, Gideón, pero no serán 1000, ni 500, serán 300. Confundido, Gideón temió que el número tan pequeño sería un camino hacia la derrota. Pero Dios insistió, y en cada palabra había una promesa de poder. Así fue como recogió a los 300 guerreros, hombres dispuestos a enfrentar la adversidad con fe y sin miedo. Cuando llegaron al valle, Gideón recordó las instrucciones del Señor. Cada uno de ellos se armó de trompetas y antorchas ocultas en cántaros. Era una estrategia que desafiaba toda lógica de combate. Pero había una verdad más grande en juego. Cuando la hora llegue, sonarán las trompetas y gritarán, «Por Jehová y por Gideón», les instruyó, y con sus corazones entrelazados en fe, se dispusieron para el gran acontecimiento. Pero en el fondo de su ser, Gideón sabía que la batalla trascendía lo visible. No solamente se trataba de vencer a un enemigo físico, era un enfrentamiento espiritual, un acto de fe que daría lugar a la glorificación de Dios ante todas las naciones. Así, en la quietud de la noche, Gideón miró a los rostros de sus hombres, teniendo la seguridad de que el plan soberano de Dios se estaba manifestando en ellos. Cuando rompan los cántaros, susurró, el Señor hará el resto. Con cada latido, la certeza del milagro se acercaba, preparándolos no solo para la guerra, sino para ser agentes de transformación en el mundo. Con la promesa escondida en su declaración, sus soldados se preparaban. Justo antes de iniciar, Gideón sintió que sus labios susurraban una verdad eterna. La victoria es del Señor. La guerra se aproximaba, pero con ella, una revelación aún más profunda del plan divino aguardaba su cumplimiento. ¿Qué maravilloso milagro traería Dios a través de estos 300 hombres en esta noche de gloria y transformación? La respuesta estaba a punto de revelarse. El viento murmuraba suavemente, trayendo consigo ecos de un amanecer lleno de posibilidad. En la oscuridad de la noche, los corazones de los guerreros de Gideón estaban entrelazados en expectación. Cada uno sabía que estaba a punto de embarcarse en una confrontación que desafiaba todo sentido humano. El silencio era un testigo sagrado de la obra que se avecinaba. Un silencio que estaba por romperse con el clamor de la victoria y la gloria que solo Dios podía proporcionar. Despertaron al sonido de trompetas resonantes. El sonido de las trompetas de los 300 hombres se levantó en un canto de guerra, y los cántaros se rompieron, resonando con un eco cristalino que tembló en el valle. Por Jehová y por Gideón, gritaban, su fe en el Dios Altísimo ardiendo en cada grito. La luz de las antorchas, una danza de fuego en la oscuridad, se alzó como señal de que la presencia del Señor estaba con ellos, iluminando el camino hacia la victoria. Los madianitas, tomados por sorpresa, confundidos ante el repentino clamor e iluminación, voltearon en todas direcciones. El terror y la confusión estaban escritos en sus rostros. «Huyan, huyan», gritaban unos a otros, viendo no solo a los israelitas, sino a los ejércitos celestiales que los rodeaban. En su desesperación, comenzaron a caer unos sobre otros con sus propias espadas, como si una fuerza invisible hubiese invocado su muerte en el caos. Gideón permanecía en el centro del tumulto, su pecho lleno de un asombro reverente.
La victoria que parecía imposible estaba ahora en sus manos, un testimonio del poder divino de su Dios. «Observad cómo Dios pelea por nosotros», proclamó entre el estruendo del enfrentamiento, su voz resonando como un eco de la promesa del Señor. Cada golpe de una espada, cada pie que corría, y cada grito eran la manifestación palpable de la fe llevada a la acción. Mientras el pánico se apoderaba del ejército enemigo, se cumplía la palabra de Dios, y la fe de Gideón se transformaba en poder. En su corazón, sabía que había más en juego que solo una batalla física. Era la restauración de un pueblo olvidado, la reafirmación de una promesa que había permanecido dormida bajo el yugo opresivo de Madián. Los aliados de Israel, viendo el alboroto a lo lejos, no podían contener su ánimo. Muchos se unieron a la batalla, como un torrente que resurge, y con cada paso hacia adelante, levantaban a su pueblo hacia la verdad viva de la liberación. Y así, la victoria triunfó no solo sobre el enemigo, sino sobre la incredulidad que había sembrado dolor y temor en los corazones de la nación. Sin embargo, en medio de la celebración, una profunda sensación de solemnidad permanecía en el aire. Gideón oró en su corazón, buscando comprender el propósito detrás de este milagro. «Señor, ¿por qué elegiste este camino? ¿Qué hay más allá de esta victoria?» Y en respuesta, la voz del Señor resonó suavemente en su espíritu. «Gideón, no solo es la victoria lo que busco, sino la renovación de la fe en mi pueblo. He llevado a cabo esto para que conozcan mi poder, y para que entiendan que no son ellos, sino que soy yo quien lleva el estandarte de la victoria. Y pronto, un nuevo desafío vendrá. Prepara tu corazón». Gideón sintió que un nuevo desafío se acercaba, y la esperanza invadió su ser. Había victoria, pero el propósito divino que trascendía la batalla comenzaba a revelarse. Un lienzo más grande de la historia de Dios se estaba pintando. Uno que llevaría a su pueblo a un nuevo nivel de relación con el Altísimo. Así, con cada latido de su corazón, Gideón se dio cuenta de que el aliento de Dios lo guiaba. Y lo que parecía un desenlace, era únicamente el inicio de una obra mucho más amplia. La historia de Israel no concluía aquí. Un nuevo capítulo se abriría en su viaje de fe, y no podía esperar a ver cómo se desplegaría el plan soberano de Dios. Los ecos de la victoria resonaban en el aire, y el pueblo de Israel, lleno de alegría y alabanza, se congregó alrededor de Gideón. Con corazones fervientes, dieron gracias al Señor por el poderoso milagro que había sido efectuado a través de sus manos. Pero en medio de la celebración, el espíritu de Gideón se sintió sobrecogido por una profunda reflexión. ¿Qué significa realmente esta victoria?, se preguntaba, contemplando el horizonte donde la luz del día comenzaba a disipar la oscuridad. Mientras meditaba, el Señor volvió a hablarle con claridad. «Gideón, has sido mi instrumento para liberar a este pueblo, pero aún quedan sombras que exorcizar. La victoria es solo el comienzo. El verdadero desafío será la transformación de sus corazones». Gideón miró a su alrededor, observando las caras de su gente, ahora colmadas de esperanza, pero también de una inquietante incredulidad. Recordaba cuán lejos habían estado de la fe en Dios, cuántas veces habían claudicado ante los ídolos y habían olvidado su identidad como el pueblo escogido. «¿Cómo puedo conducirles a un lugar de verdadera fe, Señor? ¿Qué sucederá ahora que hemos emergido de nuestra opresión?», preguntó, sintiendo el peso de su nuevo papel ante el Altísimo. En ese instante un mensajero llegó corriendo, su rostro reflejando la urgencia y el pavor. «Gideón, el pueblo de Efraín ha levantado sus voces por la victoria. Se sienten despojados de gloria, y acusan de ser excluidos de la batalla. Temen que la honra se le dé solamente a los hombres de tu clan». La inquietud se esparció como un fuego entre los guerreros, y Gideón sintió que el desafío empezaba a congregarse a su alrededor, incluso en la fragorosa victoria. Con una fe renovada, Gideón se dirigió al pueblo de Efraín, reconociendo su valor y su importante papel en las luchas del pasado. «No es tiempo de divisiones, sino de unidad. Si hoy hemos burlado al enemigo, es gracias a Dios y a cada uno de nosotros», proclamó, desbordando palabras de aliento que resonaron en sus corazones. Los hombres de Efraín asintieron, sintiendo la verdad de su líder, el llamado a la unidad forjado por el mismo Espíritu de Dios. «Dejemos atrás la división y celebremos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas»,
Su victoria es nuestra victoria. Y así, el pueblo se unió, celebrando la grandeza de Dios y la gloria compartida. Pero en el fondo, Gideón sabía que este no era el final, sino el preludio de nuevas pruebas. En aquel mismo momento, el Señor lo preparaba para enfrentar una transformación aún más profunda en el corazón de Israel. La lucha por la fe en el pueblo no ha terminado. Aún están los dioses de los de Median y los ídolos del corazón que deben ser destruidos, murmuró el Señor en su espíritu. Así, mientras la gente danzaba y alababa a Jehová, el corazón de Gideón ardía no solo con gratitud, sino con un sentido de urgencia. Pronto vendrá el día en que deberé hacer frente a estos ídolos. Estad alertas y preparad vuestros corazones. La obra del Señor entre nosotros aún está en curso, advirtió. Y así, un nuevo hilo de la historia se entrelazaba con el antiguo. Israel empezaría a descubrir que la batalla más grande no era siempre contra enemigos externos, sino contra la incredulidad y las sombras que habitaban en su propio ser. Con este clamor, el camino hacia una verdadera renovación comenzaba, y Gideón sintió un fuego arder en su interior. Pronto se manifestará el poder de Dios en una forma que aún no hemos imaginado. El propósito que Él tiene no solo nos transformará como guerreros, sino que revelará su gloria en innumerables maneras. La historia de su liberación apenas comenzaba, y el cielo parecía abrirse para recordarles que el verdadero desafío de la fe estaba por llegar. ¿Qué más haría el Señor en su viaje? La expectación impregnaba el aire, y Gideón permanecía firme, ansioso por ver cómo se desplegaría el plan soberano de Dios entre su pueblo. En la calma que siguió a la victoria, la alabanza del pueblo resonaba aún en los campos, pero en el corazón de Gideón había una inquietud que crecía como las primeras sombras del crepúsculo. «Señor, ¿qué debo hacer ahora?», clamaría en su espíritu, sintiendo por completo el peso del llamado divino que aún se manifestaba en su vida y en la de su pueblo. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban en un cielo que parecía mirar hacia la tierra con curiosidad, el Señor se acercó a Gideón en un sueño profundo. «Gideón», dijo el Señor, «es tiempo de confrontar los ídolos que han llevado a mi pueblo a la perdición. La tierra está manchada por el pecado y la incredulidad. La verdadera victoria se logra cuando los corazones están transformados por mi poder». Gideón despertó sobresaltado. La urgencia del llamado resonaba en su ser. Al amanecer, el resplandor del sol iluminaba los rostros de su pueblo, aún envueltos en la alegría de la victoria. Pero Gideón sabía que debían ser guiados hacia una mayor profundidad de fe. Con el corazón ardiente, se reunió con los líderes de Israel en el centro del campamento, donde el eco de sus palabras cobraría vida. «Hermanos y hermanas», comenzó Gideón, su voz firme y resonante, «hoy no solo celebramos lo que el Señor ha hecho. Debemos mirar hacia nuestros corazones y reconocer que aún hay ídolos que no hemos derribado. No podemos vivir en victoria si nuestros corazones están divididos y llenos de incredulidad. Debemos purificarnos y regresar al Dios que nos escogió». A medida que Gideón hablaba, un silencio reverente se apoderó del lugar. El pueblo comenzó a recordar cómo los dioses babilónicos y los ídolos de Median habían seducido sus corazones, llevándolos a desviarse de la adoración verdadera. Había murmullos de resistencia en algunos, pero Gideón los confrontó con el ardor del espíritu. «No temáis. El mismo Dios que nos dio la victoria sobre nuestros enemigos es el que nos llama a la santidad. Hoy, en unidad, derribemos los altares de Baal y toda afectación de ritos extranjeros». Tan pronto como Gideón pronunció estas palabras, surgió una inquietud poderosa entre la multitud. Algunos recordaron las ruinas de los altares caídos, otros sus propias luchas internas. Aún así, el llamado divino era claro, y el pueblo comenzó a unirse en un clamor profundo, surgiendo con un propósito renovado. Al caer la noche, cada hogar se convirtió en un campo de batalla espiritual. Gideón lideró a un grupo de hombres decididos hacia el lugar del antiguo altar de Baal. Con determinación en sus corazones, derribaron la imagen, y el resonar de los martillos retumbó como un eco de respuesta al cielo. Que cada golpe engañe a los enemigos de Dios, y que nuestras acciones lo alaben, resonaba en sus espíritus. El silencio fue reemplazado por un sentir de reverencia. «Señor, hemos despojado a nuestros ídolos», oró Gideón, sus manos levantadas hacia el cielo. «Y ahora imploramos por tu presencia, por el avivamiento que purificará a tu pueblo,
y abrirá nuestras sendas hacia ti. En ese momento, una luz resplandeció en el horizonte, iluminando el rostro de Gideón con una claridad que profundizaba la convicción en su corazón. «He aquí lo que haré con este pueblo», declaró una voz en su interior. «Sus corazones se volverán, y conocerán a su Dios de una manera que nunca antes habían experimentado». La paz infinita de Dios descendió, y los hombres de Israel, ansiosos por el cambio, se unieron en una oración ferviente por renovación y claridad. Pero había más en el horizonte. El temor y la tentación aún acechaban como sombras en lo desconocido. ¿Cómo se manifestará ahora el poder de Dios ante el pueblo? ¿Y a qué nuevas alturas los llevaría en este camino de fe? Yo, el Señor, haré grandes cosas a través de mi pueblo, que se humilla y busca mi rostro, y como lo prometí a Abraham, así será. Resonó el eco del pacto en el corazón de Gideón. Mientras el latido de aquellos días continuaba, el cielo parecía susurrar que lo que vendría iba más allá de la victoria sobre el enemigo. ¿Estaría Israel preparado para ver el verdadero milagro que Dios tenía reservado para ellos? Las sombras se cernían, y la revelación del plan divino aguardaba en el siguiente acto de su historia sagrada. Ya era hora de que sus corazones fueran probados, pues un nuevo viaje llenaría su camino con desafíos que definirían no solo su fe, sino la herencia de todo un pueblo. La diáfana luz del alba comenzó a dibujar espacios en el horizonte, mientras que en el campamento de Israel un aire de expectación envolvía a los hombres y mujeres. Gideón, aunque rejuvenecido por la obra realizada la noche anterior, sabía que este era solo el principio de un cambio radical en el corazón de su pueblo. Sus pensamientos estaban profundamente arraigados en la promesa del Señor. Sus corazones se volverán. Pero, ¿cómo se manifestaría esta transformación? Su espíritu clama por respuestas, y el Señor en su sabiduría pareció susurrar a su alma: «Ve a buscar nuevos soldados». Al caer el día, Gideón se reunió con su ejército, un grupo que, aunque reducido, había logrado una gran victoria contra el poderoso ejército de los madianitas. Con valentía, dirigió a aquellos que estaban listos para seguirlo: «Hermanos, el Señor nos ha llamado a una nueva batalla. Debemos estar preparados, no solo para pelear contra el enemigo exterior, sino para confrontar la incredulidad en nuestros corazones». Sin embargo, mientras Gideón hablaba, notó una preocupación en los rostros de algunos de sus hombres. A pesar de la victoria reciente, las sombras de la duda y el miedo comenzaban a brotar nuevamente en medio de ellos. «¿Cómo podemos enfrentarnos a los madianitas otra vez, si somos tan pocos?», murmuraba un soldado entre dientes. Gideón, sintiendo el pesar en sus corazones, alzó sus manos para calmar el temor. «Recuerden la mano del Señor que nos guió hasta aquí. Él es nuestro refugio y fortaleza. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?». Así, comenzó a orar, pidiendo a Dios que fortaleciera a su ejército y renovara su fe. En respuesta a sus clamores, el Señor habló otra vez a Gideón, diciendo: «El ejército que has reunido es demasiado grande. Si ellos son muchos, el pueblo de Israel se atribuirá la gloria, y no me darán el honor que me corresponde. Ve, y di a aquellos que tengan miedo que regresen a sus casas». Así fue como, no sin un peso en el corazón, Gideón se colocó de pie ante su ejército. «Cualquiera que tenga miedo y le tiemble el corazón, que se vuelva a su casa». A medida que las palabras salían de sus labios, muchos comenzaron a dar la vuelta, regresando a sus hogares. Al final, solo quedaron 300 hombres de guerra que miraron a su líder con determinación. El desánimo podría haber arrasado el corazón de Gideón al ver partir tanto guerrero valiente, pero el Señor lo había llamado a este momento. El número de hombres que quedaba era una representación fiel de la soberanía y poder divino. «Ahora, con 300 hombres, nos enfrentaremos a un enemigo que parece insuperable. Confiemos en Dios», exclamó Gideón, y en sus corazones comenzó a encenderse una voluntad renovada. Esa noche, de acuerdo con las instrucciones del Señor, Gideón distribuyó lámparas, cuernos y jarras entre sus hombres, y les dijo que esperaran en la cima de las colinas. «Cada uno de nosotros hará su parte. Al sonido del cuerno y al romper de las jarras, gritaremos: por Jehová y por Gideón. Este será un testimonio de la gloria de Dios en nuestra victoria». Así como Dios había hecho en el pasado, Él se preparaba para llevar a cabo una obra sorprendente y transformadora.
un milagro que llevaría a Israel a un nuevo nivel de devoción y fe. Mientras tanto, una profunda oscuridad se cernía sobre la tierra de los madianitas. Ellos eran innumerables, como langostas extendiéndose por el campo, pero esta vez, el enfoque no estaba en la presión del número, sino en el poder de Dios que había prometido estar con su pueblo. El corazón de Gideón latía con fervor. Sabía que estaba a punto de entrar en un enfrentamiento que no solo definiría su liderazgo, sino que también podría significar la transformación del pueblo de Israel para siempre. La voz del Señor seguía resonando en su alma. Los corazones se volverán. Con esa promesa ardiente, el próximo atardecer llevaría consigo el eco de un milagro en medio de la noche. En el horizonte, se estaba acercando el tiempo de una manifestación divina que cambiaría el rostro de la historia. ¿Estaba Israel realmente listo para lo que estaba por venir? La respuesta aguardaba en el cielo, lista para desencadenarse en un acto que revelaría el propósito eterno de Dios. Al caer la noche, el silencio se adueñó del campamento de Israel. Las estrellas brillaban con una claridad sin igual, y en el corazón de Gideón brotaba la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Él se retiró a algún lugar apartado para hablar con el Señor en oración, buscando claridad en las instrucciones dadas. Señor, imploró, ten misericordia de tu pueblo. Permítenos ver tu gloria esta noche, pues solo en ti confiamos. Mientras oraba, una calma inusitada llenó su ser. El viento sopló suavemente, como si una voz sutil murmulara entre los árboles, recordándole que el poder de Dios no se mide por números, sino por su omnipotencia. De pronto, levantando los ojos al cielo, vio que la luna iluminaba la noche, brillante y plena, una señal del favor divino. Hoy, te daremos la gloria, antes de la victoria, declaró con firmeza, sabiendo que el desenlace no dependía de estrategias humanas, sino de la intervención divina. Se dirigió hacia sus 300 guerreros. Hombres de Israel, exclamó, con voz firme y decidida. Esta noche se hará la voluntad del Señor. Recordad que no pelearemos con espadas ni lanzas, sino con la luz y el sonido. Disponed vuestros corazones, y preparad las lámparas y los cuernos. El Señor estará con nosotros. Sobre el valle, el ejército madianita dormía desprevenido, confiando en su número interminable, su poder y su supremacía. Pero no sabían que el Dios de Israel estaba a punto de desatar su plan soberano. Un plan que haría temblar las estructuras de la oscuridad que habían oprimido a su pueblo por años. A medida que la luna ascendía más en el cielo, Gideón dio la señal. Ahora. En un instante, sus hombres encendieron las lámparas. Las icónicas jarras de barro brillaron a la luz de la luna, y emitieron un resplandor divino. Con un relámpago de fe, los hombres sonaron sus cuernos al unísono, el eco resonando en las colinas. Por Jehová y por Gideón. Resonó en el aire, un grito de batalla que no se parecía a ningún otro. La combinación del sonido y la luz creó caos entre los madianitas, que despertaron confundidos, aterrados, al ver luces alrededor de ellos, como si fueran cercados por un ejército infinito. El terror invadió los corazones de los enemigos. Ellos, creyendo que estaban siendo atacados por un número inmenso, comenzaron a luchar entre ellos, con la confusión sembrada por el mismo Dios que había prometido liberación. Siendo solo 300, los hombres de Gideón observaron atónitos cómo la batalla se había vuelto en su favor, y vieron la mano de Dios sobre la lucha. Gideón, con sus ojos llenos de asombro, comprendió que el milagro no solo era la victoria, sino la poderosa manifestación de lo que verdaderamente significaba confiar en el Señor. Nada podría hacer concebir su miedo, pues su fe, ahora, iluminaba el camino hacia la transformación. Sin embargo, el propósito de Dios abarcaba una profundidad aún mayor. Mientras la confusión se sembraba en el campamento enemigo, y los hombres de Israel se unían en un grito de alabanza, el pensamiento de Gideón fue interrumpido por un susurro en su corazón. Este es solo el principio. El amanecer se acercaba, y con él, no solo la victoria, sino el cumplimiento de una promesa más grande que el entendimiento del hombre. Una paz que solo Dios puede ofrecer, estaba por ser derramada, al igual que la restauración de los corazones del pueblo de Israel. ¿Qué más tendría el Señor reservado para aquellos que se atrevían a creer y obedecer? Mientras el alborozo de la victoria resonaba entre sus hombres, una duda se encendía en su corazón. ¿Estará Israel realmente preparado para recibir el mensaje transformador del Señor?
¿Qué otra revelación divina está aún por venir? La respuesta aguardaba en el misterio del cielo, como un nuevo amanecer que se avecinaba, listo para desatar el propósito eterno de Dios sobre su pueblo. Mientras el amanecer comenzaba a despojar la noche de su manto, los ecos de confusión aún resonaban entre los madianitas. El campamento, una vez bullicioso y seguro, se había convertido en un mar de caos y desesperación. Allá, entre las sombras de las jarras y luces titilantes, los guerreros de Israel observaban, sus corazones latiendo al compás de la expectativa y la fe. «¡Seguidme!», gritó Gideón, sintiendo que el impulso divino le guiaba. «El Señor ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos». Con paso firme, se adentró en el campamento, su mirada decidida reflejando la luz que brillaba a su alrededor. Mientras se acercaban, los madianitas, en su confusión, intentaban organizarse. Pero la desconfianza se había sembrado como semillas en su corazón. En medio de su pánico, figuras de lo que creían enemigos invisibles, danzaban en la oscuridad, provocando desesperación entre ellos. Ver a su amado líder mover sus hombres hacia la confrontación llenó a Gideón de audacia, y la convicción de que el Señor estaba con ellos lo sostenía. «Confianza y valentía», dijo Gideón en voz baja, como una oración más que como una orden. Miró a sus guerreros, sintiendo el compromiso ardiente en sus miradas. «No luchamos en nuestras propias fuerzas. El Señor de los ejércitos va delante de nosotros». Se acordó de las palabras susurradas en su corazón. Este es solo el principio. Así, con la fe iluminando su camino, se lanzaron al campo enemigo, a medida que las primeras luces del día se filtraban a través de las montañas. Vieron cómo los madianitas se enfrentaban entre ellos, solo sombras de lo que parecían una vez. La victoria ya estaba resuelta en el cielo, pero un grito resonó, atravesando el aire como un rayo. Era la voz de un madianita que clamaba por su vida, y en medio de su confusión, un hombre se levantó, buscando asegurarse de que su vida no se perdiera en esa pesadilla. «¿Quién es el responsable de esta carnicería?», gritó, saltando de un lado a otro mientras buscaba refugio. Gideón sintió un estremecimiento. La advertencia del Señor apenas comenzaba a revelarse. «Aguarda, hombres de Dios», dijo, alzando la mano. «Hay más en juego aquí de lo que podemos ver. Nuestra victoria debe ser completa». Y el propósito del Señor revelado. Con su voz potente, ordenó que algunos de los hombres rodearan al enemigo, asegurándose de que no hubiera escape. Al instante, se acordó del pacto que Dios había hecho con su pueblo, un llamado a la justicia y la redención. Cada vida que se perdía aquí, olvidaría la misión divina detrás de su asignación. Mientras la batalla se intensificaba, Gideón dirigió su mirada hacia lo alto, buscando al Dios que había prometido intervención. Y en aquel momento de caos, vio a un ángel del Señor descendiendo, iluminando el campo con una luz que rivalizaba con el sol naciente. «Gideón», dijo el ángel con voz resplandeciente, «no solo liberaste a Israel de los madianitas, sino que el plan del Señor para ti y tu pueblo es más grande de lo que imaginas. La tierra que reclamas será restaurada, y un nuevo pacto se establecerá». La revelación envolvió a Gideón y sus hombres como un manto divino. El ángel continuó: «No temáis, pues vendrá una renovación entre vosotros. Este combate solo es el principio de una marcha hacia la libertad y el aliento de vida». El alboroto de la batalla se detuvo en un momento de asombro. Comprendieron que no solo luchaban contra un enemigo visible, sino que comenzaban a desatar un propósito divino importante. La victoria no se basaba en números y armamento, sino en el reconocimiento del Dios de Israel y su promesa eterna. «Ve y proclama el mensaje», dijo el ángel. «El pueblo necesita escuchar su propia redención, y el tiempo de la restauración ha llegado». Gideón se arrodilló, el corazón reverberando con el poder de la palabra divina. «Señor, lo haré. Permíteme ser un mensajero de tu gloria». Y entendió que la historia de Israel estaba lejos de terminar. Estaba en el umbral de la transformación. ¿Cómo podría su pueblo recibir lo que el Señor planeaba desatar? El cielo, entonces, se hizo eco de una promesa, mientras en la tierra se preparaban corazones para el milagro de un renacer espiritual. En ese instante, un nuevo susurro permeó la atmósfera. La guerra está ganada, pero el verdadero viaje apenas comienza. En la quietud que siguió a la apoteósica victoria,
el pueblo de Israel comenzó a despertar de un largo sueño de opresión y miedo. La luz del alba iluminó sus rostros con la promesa de un nuevo comienzo. Gideón, con su corazón colmado de gratitud, sabía que su misión apenas empezaba. El eco de los acordes de la guerra aún resonaban en su mente, pero también la voz poderosa del ángel que había proclamado un propósito superior. Mientras los habitantes de los pueblos cercanos se acercaban para ver lo que había sucedido, la gloria de Jehová se hacía palpable entre ellos. «Miren lo que ha hecho el Señor por sus escogidos», proclamó Gideón. «No fue nuestra fuerza, sino su mano poderosa la que nos ha liberado. Ahora debemos marchar hacia el verdadero arrepentimiento y renovación. La victoria solo es el principio». Con cada palabra pronunciada, el ánimo del pueblo creció. Aquellos que una vez habían temido a sus opresores, ahora se mantenían firmes, preparados para buscar el rostro de Dios con todo su ser. Sin embargo, en el fondo de su alma, Gideón sentía el peso de una carga espiritual. La importancia de rasgar el velo de incredulidad que aún cubría los corazones de su gente. «Mis hermanos», llamó con fervor, «hemos derrotado a nuestros enemigos visibles, pero aún debemos enfrentarnos a lo que está oculto en nuestros corazones. Los ídolos que hemos permitido morar entre nosotros han debilitado nuestra relación con Dios. En esta victoria, debemos derribar todo altar a Baal y todo ídolo que nos haya apartado de nuestro Creador». Los murmullos de aprobación recorrieron la multitud. Muchos habían estado cautivos de la adoración a ídolos durante años, olvidando la grandeza del Dios verdadero. Pero la fe renacía en ellos, y con cada momento que pasaba, su resolución cobraba fuerza. Gideón continuó: «Es hora de regresar a un pacto renovado con Jehová, de restaurar nuestros corazones a Él, y de observar los estatutos que nos hizo su pueblo». A medida que el pueblo se unía en oración, el resplandor de la gloria del Señor parecía cubrirlos, llenando cada rincón del campamento con un prometedor sentido de renovación. Sin embargo, una nueva inquietud se apoderó de Gideón cuando su mirada se posó en el horizonte. «El camino hacia la transformación no será fácil», recordó, vigilante ante las sombras que aún acechaban. Mientras el pueblo se dispersaba, algunos se detuvieron a mirar a su líder, buscándole comprensión y guía. «¿Qué haremos ahora, Gideón?», preguntaron, su preocupación evidenciando la fragilidad de su fe. Gideón, sintiendo la responsabilidad del liderazgo sobre sus hombros, respondió: «Debemos ir a cada rincón de Israel, hablar sobre las maravillas que Dios ha hecho, y ser valientes en nuestra búsqueda de pureza. Juntos, pondremos en práctica lo que Él nos ha enseñado, no solo en palabras, sino en acciones». A medida que avanzaban, Gideón se dio cuenta de que el llamado divino se había vuelto más claro que nunca. El pueblo no solo necesitaba una liberación de sus opresores, sino también una liberación de su propia iniquidad. En el camino hacia la restauración, pensó con determinación, cada uno de nosotros debe ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Entonces, la noticia de la victoria de Israel sobre Madián y la transformación espiritual del pueblo comenzó a difundirse y a atraer a aquellos que deseaban conocer al Dios de Israel. Ellos mismos fueron testigos de la transformación que había ocurrido en sus corazones, y, llenos de ansias por pertenecer al Dios que ofrecía libertad, se unieron a la causa de Gideón. Sin embargo, al darse cuenta de que nuevos desafíos estarían a la vuelta de la esquina, un urgente llamado resonó en su ser. ¿Cuál será la respuesta de los enemigos derrotados? ¿No quizás buscarán venganza? Una sombra se cernía sobre su corazón, inquietándolo por el futuro que esperaba a su pueblo. En la noche que siguió, cuando los murmullos de adoración se apaciguaron y el silencio cubrió la tierra, el Señor habló a Gideón en un sueño. «El camino hacia la restauración es largo, pero necesitarás la fuerza del pueblo unido. Pronto vendrá otro enemigo que buscará dividir e impedir el renacer espiritual que queda por delante. No temas, porque he puesto en ti la suficiente fe». Al despertar, Gideón sintió que la revelación se había afianzado en su corazón. «Debemos estar vigilantes», pensó, «porque el enemigo puede aparecer con intenciones ocultas». Y aunque la victoria en la batalla había sido suya, el verdadero desafío era asegurar que la fe crezca en sus corazones, convirtiéndose en un ajetreo de vida y adoración. Mientras se preparaba para lo que vendría, otro pensamiento lo atormentó.
¿Qué más podría hacer Dios a través de este pueblo transformado? La restauración inmediata es necesaria, pero la restauración completa exigirá perseverancia y poder constante. Con ese anhelo profundo, Gideón sabía que cada paso que tomara llevaría consigo el misterio de la soberanía divina. Y el plan de Dios estaba destinado a revelarse no solo a través de la victoria, sino en la fidelidad diaria de su pueblo a su llamado. El amanecer traería consigo nuevos desafíos, pero también promesas de gloria aún mayores. ¿Estaría el pueblo de Israel verdaderamente listo para afrontar lo que el Señor había proyectado para ellos? Gideón supo que la aventura de fe apenas comenzaba, y que el arquitecto de su destino estaba por desplegar una obra aún más asombrosa.